Antes que nada, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta segunda convocatoria de reunión de claustro docente en función de lo que nos hemos propuesto, que es ni más ni menos que la actualización curricular de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Creo que era septiembre, octubre cuando hicimos la primera. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido a partir de la fundamentación de por qué llegamos a esta necesidad de revisar lo hasta acá actuado. Pensemos, nuestros planes de estudios son del año 2000 y nos planteamos una serie de actividades, una de las cuales toma cuerpo en el día de hoy con la conferencia que nos va a dar nuestra querida profesora Alicia Camilioni. Digo nuestra porque sabrán, ella es docente en nuestras carreras de posgrado, y por la iniciativa de esta facultad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, doctora honoris causa de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Así que yo nada más quería darle la bienvenida a todos, agradecerle la asistencia. Esto es un paso más en un proceso que tiene todo tipo de instancias, de miradas que los van a ir atravesando, pero nos parecía realmente muy importante coincidir en esta primera actividad del año, por lo menos de carácter público, con esta conferencia. Yo lo dejo con Marcelo, que como secretario académico está liderando este proceso, y para que les cuente ya los aspectos más, si se quiere, técnicos, podríamos decir, respecto a esta posición. No hay técnicos. Sí, buenas tardes a todos. Efectivamente, la intención que tenemos es iniciar algunas actividades ya en un sentido más participativo. Por eso lo que podríamos decir que hoy lo que estamos lanzando son actividades que tienen que ver fundamentalmente con los aportes para un análisis de plan de estudio. Arrancamos con la disertación de la profesora Camilioni, como Sergio decía, doctora honoris causa de esta universidad, a instancias de una propuesta conjunta de la Facultad de Humanidades y Ciencias y la Facultad de Arquitectura, que tiene que ver un poco con la historia que la profesora Camilioni tiene con lo que ha sido el desarrollo de las progresivas evaluaciones o transformaciones curriculares que hemos encarado, y particularmente en esta instancia nos está dando un aporte, un apoyo realmente sustantivo para poder ir delineando este camino. En ese sentido, nosotros entendemos que es necesario, lo voy a leer un poquito para mantener el orden, compartir su mirada sobre las problemáticas que abordamos para entender mejor el contexto en el que nos encontramos. En este sentido, esta exposición, la de la doctora Camilioni, será una instancia de presentación de problemas, tendencias y opciones abiertas en los procesos de cambio, en los planes de formación académica y profesional que encaran actualmente las universidades, en atención a circunstancias en las que se hace necesario reflexionar sobre nuevas demandas presentes, futuras, individuales y sociales. Sabemos que todo trabajo de actualización tiene como primera medida la necesidad de establecer las condiciones de partida. Hay una necesidad de una demanda que tiene posiblemente una lectura que se empieza a prefigurar con ciertas percepciones que como comunidad vamos construyendo. Pero a partir de allí, cuando uno toma la decisión de realmente ponerse a trabajar en algo que entendemos era fundamental, la actualización de los planes de estudio de las carreras de la Facultad de Arquitectura,
Es necesario, obviamente, reconocer el contexto en el que uno se encuentra inmerso. Es un contexto en el que está involucrado el estado del saber, las condiciones socioproductivas, las demandas, el propio universo normativo que de alguna manera regule y determine, y en ese sentido, para el caso de la carrera de arquitectura particularmente es importante porque está sometido sistemáticamente a lo que son los procesos de acreditación periódica, que en condición de ser una actividad que pone en riesgo bienes y personas, el Estado ha decidido regular un aspecto que es aquellos que corresponden a las actividades reservadas al título. Y esto fija ciertos parámetros que están cuantificados y demás, y que tienen toda una historia en su conformación que de alguna manera genera acuerdos y, digamos, marcos normativos que uno tiene que tener en cuenta. En el caso de las otras carreras, no se encuentran con esta particularidad, pero sí, fundamentalmente diseño en comunicación, después de 20 años y a partir de los procesos de transformación, fundamentalmente en el campo de la producción, en el universo de las demandas, lo que es las propias modalidades del hacer, creo que necesitan de un trabajo de actualización. A este marco, obviamente, se incorpora o se le suma uno que, a nuestro entender, es sustantivo, y es la posibilidad de reflexionarnos, de mirar nosotros mismos lo que cotidianamente estamos haciendo en nuestra actividad académica. Todo plan tiene un diseño, objetivos, una estructura, tiene todo un andamiaje que permite establecer los criterios a partir de los cuales vamos a llevar adelante una actividad académica que resulta, en definitiva, en el otorgamiento de un título, en algún caso habilitante, y en otros casos que otorgan experticias particulares en campos de acción a los estudiantes, a quienes vienen a trabajar con nosotros. Pero de lo que el plan hace y lo que nosotros hacemos con el plan todos los días, resulta realmente el hecho material de cómo el plan efectivamente está operando. Y si nosotros tenemos que pensar en una actualización, necesitamos, creo que es fundamental como punto de partida, reconocer ese trabajo cotidiano y en contraste con la idea que teníamos de cómo esto debía serlo, el modo en que uno y otro se están presentando. Reflexionarnos, pensar en nuestras prácticas, reflexionar sobre nuestras prácticas, confrontarlas con lo que en su momento establecimos como criterios, objetivos, como aspiraciones que fueron diseñando un plan. De hecho, en la realidad, ¿cómo es que está sucediendo? De esta reflexión es de donde creemos vamos a poder extraer también una serie de conclusiones importantes para aportar e incorporar y sumar a todo lo otro que les comenté anteriormente, a partir de la cual podremos tener un piso sólido desde donde empezar a encontrar, si bien tenemos determinados, pero fundamentalmente desde nuestros propios ejercicios, cuáles son aquellos aspectos que podríamos enriquecer, que podríamos potenciar, o que efectivamente están confirmando la actualidad del plan, su vigencia y sus valores. En ese escenario es en el que nosotros vamos a poder de alguna manera cuantificar y delinear el camino sobre el que podamos trazar nuestro trabajo de actualización. Que por otro lado, en términos de lo que es la propia dinámica de la construcción del conocimiento, del propio ejercicio, el campo de las demandas que las actividades van sufriendo en un escenario absolutamente dinámico, necesitan que este ejercicio nosotros empecemos a hacerlo de un modo más regular y sistemático. En ese sentido, estamos tratando de darnos las estructuras para que de aquí en adelante este camino pueda de alguna manera ir siguiéndose
de modo de nosotros ir gestionando y a la vez verificando el modo en el que en esas prácticas vamos reflejando lo que buscamos y eventualmente reconocer las transformaciones o las modificaciones que podemos en el futuro, después de inclusive, tener que incorporar en la propia dinámica de una actualización permanente. En ese sentido, la idea de aportes para el análisis del plan de estudio, nosotros vamos a ofrecer a instancias después de esta charla y para miércoles de la semana que viene vamos a estar poniendo a disposición de ustedes una serie de preguntas para que trabajemos en las cátedras en conjunto y podamos ahí hacer este ejercicio de reflexión y generar, digamos, contenidos para poder a partir de ahí delinear los campos prioritarios de trabajo que podemos encontrar. Simplemente comentarles eso porque creo que después de lo que Alicia nos cuente seguramente va a haber muchas preguntas, entonces para no cerrar con esto sino dejar abierta después de la conferencia las preguntas y el interés de ustedes, es que simplemente quería comentarles esto. Miércoles de la semana que viene vamos a estar poniendo a disposición unas preguntas para ofrecerles el trabajo a ustedes con las cátedras en este ejercicio que le estamos proponiendo y tenemos el cierre del cuatrimestre, o sea, esperamos poder tener en unos 60 días, o sea, el cierre del cuatrimestre, las devoluciones para poder ir acumulando esa información y poderla tener disponible y organizarla para poder empezar a buscar los mecanismos para compartir. Bueno, nada más y simplemente la dejo a Alicia con su temática. Gracias, muchas gracias. Gracias por esta invitación, por la confianza en la que encuentro que se ha depositado para desarrollar un tema. Tengo que decir que es un tema demasiado ambicioso, es un título muy ambicioso, que sería muy difícil presentar en su totalidad, globalmente. Yo voy a tratar de marcar algunas de las líneas que efectivamente hoy se están observando y algunos de los problemas que se han ido planteando en las últimas décadas en relación con lo que es la construcción de los diseños curriculares. Por eso digo, el título en sí mismo me parece que es ambicioso y voy a tratar de ir planteando lo que ya recién justamente se leyó, que era como un resumen, presentar los problemas, las tendencias y algunas opciones en procesos de cambio de planes de formación académica y profesional que hoy las universidades están encarando. Atendiendo a que hay circunstancias que son algunas circunstancias internas y otras circunstancias externas que obligan a repensar los proyectos de formación de nuestros estudiantes en las universidades. Proyectos que necesariamente tienen que satisfacer las necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes, pero también las necesidades de la sociedad, porque como universidades nosotros somos instituciones sociales y tenemos una responsabilidad social, además, muy grande. Por lo tanto, vamos a comenzar diciendo que cuando nos planteamos la cuestión de la cuestión del diseño del currículo universitario, tenemos que atender, como decía, a circunstancias que son externas y también a circunstancias internas, porque si no, lo que nos propongamos hacer nunca se convertiría en una realidad. Por eso decimos, mirar cosas tales como, por ejemplo, ¿qué pasa con el sistema productivo nacional, con el sistema económico nacional, procesos económicos internacionales, los procesos de internacionalización que se dan en todos los sectores de la vida y los procesos de globalización, que tenemos que diferenciar los de internacionalización y los de globalización en la medida en que los procesos llamados de internacionalización reconocen las fronteras nacionales y tratan de establecer interacciones entre países que están definidos con fronteras nacionales, en tanto los procesos de globalización han cambiado los núcleos de poder y están ya fuera de esos límites que las naciones establecen. Pero estos son algunos de los temas que siempre tenemos que tener en cuenta, cómo son los mercados laborales,
Tenemos que mirar cómo son los campos profesionales de las carreras con las cuales estamos trabajando, no solamente de la carrera con la que estamos trabajando, sino también con carreras afines, y en estos tiempos incluso en carreras que parecen alejadas a la nuestra. La participación de los profesionales en la definición de políticas públicas es uno de nuestros objetivos también, porque tenemos que formar profesionales que sean, no solamente que hayan cumplido un proceso de desarrollo personal y profesional, sino también formarlos en la ciudadanía. Y en este sentido, si hay temas que son de sus campos de especialidad y de responsabilidad, la formación para que puedan contribuir a la definición de políticas públicas es también un deber de la universidad y de nuestra universidad pública, por supuesto. La relación de la universidad y los cuerpos profesionales, que tiene mucho que ver con los diseños curriculares, porque los cuerpos profesionales son muchas veces normativos, son prescriptivos, y algunos de los cuerpos profesionales incluso tienen la responsabilidad de supervisar el ejercicio profesional, tienen atribuciones en ese sentido. Así que muchas veces hay que ver qué pasa con los cuerpos profesionales, lo cual no quiere decir que la universidad no tenga que mantenerse independiente de esos cuerpos, porque la universidad es un proyecto de anticipación y los cuerpos profesionales muchas veces se fijan más, a veces en el pasado, pero seguramente con el presente, que en el futuro. Mientras la universidad tiene que poner puesta su mirada en esa perspectiva de futuro que forma parte esencial de la formación que tiene que estar dando. Por lo tanto, vamos a hablar de qué pasa con el currículo universitario. Voy a ser muy sintética en relación con un tema que requeriría mucho desarrollo. Vamos a diferenciar lo que se llama el currículo establecido del currículo enseñado, el currículo en acción, el currículo aprendido. Son como dos niveles, en donde el currículo establecido, vamos a decir que es ese que está escrito, que está normado, que por algún tipo de atribuciones que a veces están diversificadas en distintos niveles de autoridad en el campo de la educación, está considerado como lo que se debe enseñar, escrito, como digo, en papeles. ¿Cuáles son esos papeles? Bueno, esos papeles, por ejemplo, son las resoluciones del Consejo Superior que aprueban un plan de estudios, pero también esos papeles pueden ser los programas de cada una de las materias que, según lo que diga el estatuto de cada universidad, puede ser que sea una propuesta que el profesor hace al consejo directivo de la facultad y que la facultad debe aprobar. Pero hay un tercer nivel de papeles también, que es la programación, la planificación de los cursos que hacen los profesores. Entonces, cuando nosotros decimos que esa planificación que muchas veces es dada a conocer a los departamentos o a las escuelas, en las universidades o en las facultades, a los consejos directivos, según haya una reglamentación al respecto, en esos papeles se dice cuáles son los objetivos, se dice cuál es el perfil del graduado, hay una fundamentación del trayecto de formación que se ha delineado, pero también se dice cuál va a ser la organización de los contenidos que van a ser transmitidos. Como vamos a ver, hay una gran variedad de contenidos que nosotros enseñamos, y también hay un régimen académico, y también vamos a encontrar que hay un régimen de promoción y una escala de calificaciones, y hay reglamentaciones. Reglamentaciones referidas, por ejemplo, a la regularidad de los alumnos, a la asistencia de los alumnos, en fin, a cuestiones de cumplimiento, una normativa a la cual se debe ajustar ese trayecto de formación. Son papeles. A eso estoy llamando currículo establecido o currículo prescripto. Pero se diferencia eso que llamamos los papeles de lo que podemos llamar el currículum en acción, que es qué ocurre con lo que allí está establecido y cómo se lleva a la práctica. Con lo cual, yo podría decir, como dicen algunos autores, la práctica es más y menos que el currículo establecido, porque no siempre se cumple con todo lo que dice el currículo establecido, por ejemplo, en un listado de contenidos que puede aparecer, pero sí pueden aparecer otros contenidos que
por iniciativa de los profesores, por iniciativa de las cátedras, por ejemplo, se incluyen en la enseñanza, que no estaban previstos y que suponen ya siempre una especie de registro de actualización, porque si bien los planes de estudio pueden durar mucho tiempo, pueden permanecer mucho tiempo en esos papeles, sin embargo, en la práctica cotidiana de la enseñanza, los profesores van creando, tienen capacidad de generar cambios y por lo tanto muchas veces incluyen algunas cuestiones que no estaban previstas en el currículo establecido. Los profesores se encargan de hacer muchas veces esas actualizaciones y también a veces de podar lo que está en el currículo establecido. Por eso se suele decir que es más y menos, pero es más también porque implica acción. Lo que está escrito en palabras. En cambio, las acciones son las acciones de enseñanza de los profesores y las acciones que realizan los alumnos, las actividades. Entonces, las actividades de los alumnos son fundamentales. Cuando decimos el currículum enseñado, dijimos no es exactamente igual al currículo prescripto, simplemente porque la acción de enseñanza es una acción de los docentes que tiene condiciones de creatividad. Y en segundo lugar, decimos el currículo en acción, porque todo currículo que es un proyecto, es una hipótesis de trabajo puesta en obra por los docentes y los estudiantes, se convierte en una vida, en un conjunto de experiencias que no siempre están descriptas ya en el currículo establecido, sino que muchas veces están plenas de otras cosas, de pensamientos, sentimientos y acciones. Es decir, que tienen otra vida que los papeles que estaban escritos. Cuando decimos trayecto de formación, estamos diciendo que estamos ofreciendo una cantidad de oportunidades, de experiencias de aprendizaje muy grande a los estudiantes. Y el currículo aprendido en realidad depende ya no tanto depende de decisiones de los docentes, efectivamente, pero más depende de decisiones de los propios estudiantes. Los estudiantes deciden de esto que les he ofrecido o de esto que implica consignas de trabajo que él tiene que cumplir, cómo las va a cumplir, qué va a hacer, cuánta dedicación les va a dar, con qué esfuerzo, con qué conciencia va a realizar esas acciones que como estudiante él tiene que realizar. Lo que quiero decir es que, así como no coincide totalmente el currículo en acción con el currículo establecido, dije es más y menos que el currículo establecido, lo mismo puedo decir, no coinciden exactamente el currículo enseñado y el currículo aprendido. El profesor enseña muchas cosas, pero lo que el alumno aprende en realidad depende más de las decisiones del alumno que de las consignas, por ejemplo, de trabajo de los profesores. Así que cuando hablamos de currículo universitario, en realidad nos tenemos que plantear de qué currículo estamos hablando. En muchos casos, cuando decimos planes de estudio, nos estamos refiriendo a un aspecto del currículo establecido. El plan de estudios es lo que está aprobado por una resolución del Consejo Superior. Resolución que proviene no solo de decisiones, justamente como estaba diciendo recién, de decisiones tomadas por las propias facultades, sino que muchas veces termina habiendo una normativa. Y en nuestros casos, bueno, hay para algunas de las carreras, tenemos normativas que han sido aprobadas por el Consejo de Universidades y luego por resoluciones del Ministerio de Educación, que son transferidas a la CONIAU, que finalmente es la encargada de ponerlas en práctica y usarlas para la supervisión. Por eso digo, tenemos que diferenciar. Estamos hablando de planes de estudios. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de los planes de estudios como currículo establecido, sabiendo que el currículo establecido nos abre un abanico de posibilidades muy grande, que se va a transformar en el currículo enseñado y se va a transformar en el currículo aprendido. Desde ya, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Y mucho más que los papeles nos interesa el currículo aprendido, decididamente. El tema es cómo llegamos a que eso que nosotros queremos volcar en los papeles se transforme en una acción, en acciones de los docentes y en acciones de los estudiantes.
Así que hablamos de currículo. Decimos, hay un currículo establecido, hay un currículo realmente enseñado y hay un currículo realmente aprendido. No son iguales, no son iguales. Y cuando nos preguntamos, ¿queremos diseñar, cambiar, rediseñar, actualizar, perfeccionar? ¿Qué queremos hacer con el currículo? ¿Qué es lo que queremos? Si queremos diseñar o rediseñar, por ejemplo, el currículo, siempre hay que pensar si es necesario cambiar el currículo establecido, el currículo enseñado o el currículum aprendido. Tenemos que tomar una decisión en qué niveles vamos a estar trabajando. Los cambios en el futuro, que es lo que nosotros nos tenemos que proponer, pueden ser cambios en principio de anticipación. Yo decía, todo el trabajo en las universidades es un resultado de un proyecto de anticipación. Nosotros estamos formando a los estudiantes para el futuro. Decididamente, cuando nosotros decimos esto, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos bolas de cristal? ¿Tenemos la posibilidad de hacer pronósticos? ¿De qué manera nosotros nos vamos a plantear ese futuro? Sabiendo dos cosas, que el futuro no es algo que simplemente sobreviene, sino que el futuro es algo que se construye. Y que se construye a partir de las decisiones que se quieren tomar. Y las decisiones que en las universidades se toman respecto de la formación de sus estudiantes y de sus graduados es muy, muy importante para lo que va a ser el futuro. Es decir, que no se trata simplemente de leer el futuro, sino de pensar en cuál es la participación que nosotros podemos tener en la construcción de ese futuro. Sabiendo que acá tenemos que ponernos grandes signos de interrogación. ¿Es previsible? Seguramente no. ¿Hay incertidumbre? Seguramente sí. Bueno, ¿cómo actuamos frente a esto y cuál va a ser nuestra capacidad de acción en relación con ese futuro que nosotros querríamos dibujar de ciertas maneras, por lo menos que tenga ciertas condiciones que consideramos deseables? Jerome Bruner decía, en la educación hay que formar al ciudadano que uno quiere para que ese ciudadano conforme la sociedad que uno quiere. Bueno, esto es el problema que la universidad tiene que enfrentar. Así que decimos, ¿vamos a rediseñar el currículo? ¿Qué vamos a rediseñar? ¿El currículo establecido? ¿El currículo realmente enseñado? ¿El currículo realmente aprendido? Hay algo que es siempre verdad. Si yo hiciera esta pregunta, en última instancia, no tendría ningún sentido preguntarnos qué vamos a hacer con el currículum establecido si no quisiéramos cambiar de alguna manera, si no quisiéramos incidir de alguna manera renovadora o nos planteáramos algún tipo de meta de perfeccionamiento o con vistas a algún tipo de modificación, si no quisiéramos cambiar el currículo realmente aprendido. No tiene sentido cambiar los papeles sin cambiar los resultados de nuestras acciones. Por lo tanto, si vamos a rediseñar algo, siempre nos vamos a tener que preguntar, ¿necesitamos cambiar las tres cosas? ¿Basta con que cambiemos una? Por ejemplo, yo digo, tenemos que cambiar el currículo realmente aprendido, pero los cambios podrían afectar al currículo establecido. Ahora, no siempre es necesario cambiar el currículo establecido. A lo mejor lo que hay que cambiar es el currículo enseñado para lograr cambiar el currículo aprendido. Estas son decisiones que hay que tomar. Ese es el análisis de los planes de estudios que nos puede conducir a que nos propongamos cambiar los tres niveles, lo cual implica no solamente cambiar los papeles, sino cambiar los modos de enseñar y los modos de aprender de los estudiantes, porque lo que aprenden los estudiantes depende de cómo ellos estudian. Las decisiones las toman los estudiantes. Y hay mucha investigación que apoya esto que yo estoy diciendo, innumerables investigaciones. Pero también en esas investigaciones se demuestra que lo que hacen los docentes es decisivo para el tipo de aprendizaje que realizan los alumnos. Por lo tanto, en realidad, lo que siempre nos tenemos que preguntar es, ¿siempre es posible mejorar el currículum enseñado? ¿Siempre es posible mejorar el currículum aprendido? ¿Necesitamos cambiar el currículum prescripto, el currículum establecido? ¿Y en qué es lo que necesitamos cambiar? ¿El plan de estudios? ¿Necesitamos cambiar
el proyecto estratégico con el cual estamos trabajando. Puede haber un proyecto estratégico de la universidad, de la facultad. Nuestra concepción acerca de qué es la profesión, por ejemplo, en la cual estamos formando a los alumnos, y en ese caso tenemos que replantearnos en algo, al menos el currículum establecido, o el eje de la cuestión está en el modo en que está enseñándose. O tenemos que incidir en las decisiones que toman los alumnos para el estudio. Siempre nos tenemos que plantear estos niveles. ¿Qué tenemos que cambiar en uno? ¿Qué tenemos que cambiar en el otro? ¿Hace falta cambiarlo? ¿Es un problema de implementación o es un problema de plan? Muchas veces, y yo lo he visto muchas veces, se cambia el nombre de las materias como un modo de lograr que se cambie el modo de enseñar. En realidad a veces no es necesario cambiar las materias, pero sí tratar de ver cómo se están enseñando. Bueno, quiero decirles que entre las tendencias que encontramos hoy muy marcadas es esta revisión de los modos de enseñar, de los que se suelen llamar modelos pedagógicos, por ejemplo, y en muchos casos todo tiene base en una nueva reflexión y una nueva definición de lo que son los perfiles profesionales. La idea de qué es cada profesión y los modos en que esas profesiones se ejercen. Así que hablar del currículo y de cómo uno puede lograr rediseñar ese currículo o tomar decisiones de dejarlo como está. Quiero decir que es tener en cuenta una enorme cantidad de variables. Todos ustedes saben trabajar con el paradigma de la complejidad. Bueno, este es un caso clave, ¿no es cierto? No lo podemos sacar de ese paradigma porque, como digo, son muchísimas los elementos que tenemos que tener en cuenta, las interacciones que hay entre esos distintos elementos y la variedad, no solo de elementos, sino también de interacciones que influyen en estas cuestiones. Así que poder tomar decisiones no es fácil. A veces hay que cambiar los tres. Otras veces solo uno. Voy a tomar, hay algunos autores que se han dedicado a estudiar los problemas de cambio en educación, de cambio en distintos niveles, de cambio en los sistemas educativos, de cambios en los currículos, de cambios en los programas de enseñanza, en los modos de enseñar, etc. Uno de esos autores es Larry Cuban. Larry Cuban decía que los determinantes del cambio curricular, así lo llamaba él, pueden ser de distintos tipos, ¿no? En cuanto a esos tipos, hay un tipo que es coercitivo, externo, tiene su origen afuera, las autoridades lo deciden y hay cambios que son impuestos. ¿De dónde provienen? Bueno, muchas veces se justifican en cambios sociales, cambios económicos, políticos y demográficos que obligan a cambiar a las instituciones. Tienen que encontrar algún tipo de respuesta adecuada ante esos cambios. El Espacio Europeo de Educación Superior hace todo un listado de los cambios que se han producido, entre ellos, por ejemplo, los cambios demográficos por la disminución del número de jóvenes, que estaba en realidad poniendo en peligro la existencia de las universidades europeas. Bueno, ellos, entre las propuestas que se hacen, entre ellos es tratar de atraer mayor número de estudiantes de distintos continentes, de manera de mantener las instituciones que están funcionando, pero al mismo tiempo recogen todos los cambios sociales, económicos, en fin, que se han ido produciendo hasta ese momento y del momento en que, 1998 en adelante, ese proceso comienza a realizarse. Esos cambios se pueden considerar impuestos de dos maneras. Impuestos porque hay factores externos que obligan a repensar lo que se está haciendo y a adecuarlo a nuevas situaciones, a nuevas exigencias que vienen del exterior, y a veces impuestos porque son decididos por autoridades. Así que, bueno, esa es una forma en que se producen. También dice Larry Cuban que se encuentran casos en donde se trata de cambios que son negociados, en donde hay decisiones que provienen del interior y otras que provienen del exterior. Dice diferentes decisiones entre y con el sistema educativo que afectan los fines, las operaciones y las asignaciones de poder
respecto de cómo se toman esas decisiones y cómo conviene hacer esas modificaciones. Se llega por la negociación a un común acuerdo, es decir, que si antes había una autoridad externa o factores externos que obligaban a cambiar, cuando hay negociación, como ustedes saben, cada uno cede parte y al final de común acuerdo se llega a algún tipo de conclusión por consenso. Y una tercera modalidad sería aquella que es voluntaria, en la cual las decisiones son internas a las propias organizaciones, a las universidades, por ejemplo, y hay iniciativas que son diseñadas y adaptadas a los cambios y adoptadas por los decisores y practicantes en circunstancias no coercitivas. Es decir, que acá no hay obligación, sino que hay una asunción de la decisión, de la transformación, de la modificación, del rediseño, de cómo se pueda llamar, que es tomada por las propias personas que lo van a llevar a la práctica. Les voy a decir que de los muchos estudios que se han hecho sobre este tipo de procesos de transformación, se llega a la conclusión de que si no hubiera una participación, ya fuera en la forma de una negociación o que fuera voluntaria, de que esos planes adopten cierto tipo de formas y de ciertos fines y respondan a ciertos intereses, si no hubiera participación de aquellos que lo van a llevar a la práctica, va a quedar solamente en los papeles. Es decir, que la experiencia que hay con transformaciones coercitivas es mala. Les quiero decir que, así como decía Larry Cuban y Leonard Walks, que luego veremos también, son especialistas en temas de cambio, se ha generado una nueva especialidad. Están los especialistas en cambios en educación y están especialistas en el fracaso de los cambios en educación. Sí, porque han sido tantos los casos en que se intentó hacer cambios y no se lograron hacer, que hay muchos estudios, muchas investigaciones de casos de fracaso. Y lo que se estudia hoy más bien es por qué fracasaron. Y la causa principal de los fracasos es la falta de participación de aquellos que lo van a tener que llevar a la práctica. Así que esta decisión en conjunto de que las personas tienen que estar interesadas, por ejemplo, si vamos a cambiar modos de enseñar, son los docentes los que tienen que participar en estas decisiones acerca de cómo enseñar y cómo llevar a la práctica los cambios y por qué llevarlos a la práctica y para qué, ¿no es cierto? Para mejorar. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de cambio en educación tenemos que definir, y acá estoy citando a Leonard Walks, ¿cuál es la entidad que cambia? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Si queremos cambiar algo. ¿Qué atributo de la entidad cambia? ¿Cuál es la magnitud del cambio? ¿Es superficial? ¿Es profundo? ¿Qué nos proponemos hacer? ¿Cuál es el ritmo del cambio? ¿Estamos muy urgidos? ¿Tenemos un plazo muy corto en el cual necesitamos tomar las decisiones? ¿O podemos hacerlo lentamente? ¿Cuánto tardará en realizarse este proceso? Porque les quiero decir que uno puede sacar una ley cambiando, por ejemplo, la estructura de un sistema educativo, pero ¿cuánto tiempo le va a llevar que ese cambio efectivamente se lleve a la realidad? Varios años. Así que, ¿quiénes lo cambian? ¿Quiénes van a ser los responsables efectivamente de que esos cambios o rediseños se produzcan? ¿Qué causas tiene el cambio? Si no se sabe para qué se hace, para qué se busca, qué es, por eso digo el para qué es fundamental. ¿Y qué consecuencias va a tener? ¿Qué se espera que se produzca a través de esos procesos de transformación o de modificación? Y los dos, tanto Cuban como Walks, diferencian dos clases de cambio. Un cambio de primer orden, que sería cambio en el funcionamiento de lo que ya existe con un objetivo, que es preservar lo que existe. Yo les dije, a veces nosotros no tenemos un problema de necesidad de cambiar lo que está escrito en los papeles. Lo que está escrito en los papeles está bien y se podría mantener. Pero lo que nos interesa es cómo se lleva a la práctica. A veces lo que hay que hacer es cambiar lo que se lleva a la práctica. A veces nuestra intención no es cambiar los fines perseguidos. Queremos lograr esos fines, seguimos queriendo lograr esos mismos fines, pero para preservarlos,
como vemos que por el camino por el que vamos, en la forma en que se está realizando lo que llamamos el currículum en acción, no los vamos a lograr. En ese caso, se produce lo que se llama procesos de cambio de primer orden. Lo que vamos a hacer no es cambiar los fines, sino cambiar los modos, los procedimientos, cuál es la realidad, las acciones que se están llevando a la práctica para lograr esos mismos fines. Entonces, como digo, ahí tenemos que tener claro qué es lo que perseguimos, para qué lo queremos y dónde está la variable sobre la cual nosotros podríamos actuar para lograr mejorar lo que estamos haciendo. Y cambios de segundo orden, en cambio, ya son estructurales. Altera la manera en que una organización se configura, cambia los fines. Por ejemplo, miren, si hay algo que ha obligado a cambiar prácticamente todos los currículos, porque han cambiado las formas de desempeño en todas las profesiones, fue la introducción de la informática. Prácticamente no hay profesión que no haya sido tocada por la introducción de la informática. Quiere decir que esto se podía resolver agregando algunas materias que le enseñaran informática a los alumnos de todas las carreras, pues esto ha ocurrido con todas, o que se alteraran las formas de desempeño de la profesión, precisamente porque la utilización de herramientas informáticas cambiaba, alteraba la manera de ejercer la profesión. Así que, como digo, puede haber cambios de primer orden o cambios de segundo orden, pensando casi en una especie de continuo entre uno y otro. Las decisiones que nosotros queremos tomar, hay que tomarlas con cierta claridad respecto de qué es lo que estamos persiguiendo. Y por eso decía, diferencian lo que son cambios superficiales, que son a veces de maquillaje, y cambios profundos, cambios estructurales, cambios de segundo orden. La modalidad del cambio curricular, y acá tengo otro autor que ya hacía tiempo que venía ocupándose de estas cosas, Havelock, dice que pueden ser de sustitución. Sustitución quiere decir que yo no hago un cambio estructural, reemplazo una cosa por otra, saco esto y cambio aquello. Por alteración, acá sí, voy a hacer un cambio que puede ser en algún aspecto de la forma estructural con la cual estamos trabajando, puede ser una alteración muy grande o una alteración muy pequeña, puede ser por adición. Por adición, dice, puedo agregar mucho o agregar poco. Recuerdo, por ejemplo, cuando para medicina se trataba de hacer un cambio en el sentido de que se dedicara el médico graduado más que a curar enfermedades, a prevenirlas. Bueno, entonces se empezaron a agregar en muchas carreras de medicina, en ese momento, estoy hablando ya de unas décadas atrás, lo que se llamaba módulos de atención primaria de la salud. También vi cómo, pasados algunos años, como si se quiere cambiar algo tan importante como es el perfil total de lo que es la profesión con la cual se está trabajando, el hacerlo por adición, que era agregar una materia que se agregó en varias carreras de la salud, un módulo de atención primaria de la salud con ese nombre de salud pública, una cosa así, según la escuela llevaba un nombre parecido, se agregaba una por año. También vi cómo se sacaban, se disminuían, porque las adiciones tanto se pueden sumar como restar con bastante facilidad, cuando en realidad lo que había que pensar era un cambio que era estructural, porque tenía que teñir todas las materias. Eso es un caso interesante en donde se resolvió por adición mal, lo que tendría que haberse hecho en verdad como una reestructuración total del plan. Reestructuración, digo, acá ya estamos cambiando las metas, estamos cambiando organización del plan, etcétera. La eliminación, sí, ha sucedido que muchas carreras se han acortado, porque de hecho en el mundo se ha visto, los primeros fenómenos de acortamiento de carreras se dieron en Alemania, en donde las carreras eran muy largas, entonces se resolvió que los jóvenes tenían que recibirse siendo más jóvenes
que era muy importante que se recibieran siendo jóvenes, porque la juventud implicaba mayor energía, mayor posibilidad de innovación, de poder de iniciativa, y que en ese sentido era mejor que las carreras duraran menos tiempo y se recibieran antes y se incorporaran al mundo del trabajo siendo más jóvenes y no ya siendo mayores. Por eso, por ejemplo, por eliminación, se sacaban materias precisamente para que se acortaran los planes de estudios, pero no porque sí, sino, vuelvo a decir, porque se privilegiaba esto de que los estudiantes tenían que recibirse siendo más jóvenes. O de reforzamiento, porque algo que interesa formar en algún sentido dentro de una carrera, se resuelve que debe ser reforzado. Puede ser reforzado con la adición de asignaturas o puede ser reforzado de otras maneras. Por ejemplo, si se quiere formar para el trabajo, esto que a veces se resuelve por el lado de agregar un internado o una residencia final, resulta que no es suficiente y se llega a la conclusión de que experiencias en el trabajo a lo largo de la carrera son necesarias para lograr ese objetivo que antes se pensaba que con un internado o una residencia ya era suficiente y podía garantizarse. Por eso, como digo, hay distintas maneras, podríamos agregar otras, pero básicamente me parece que estas que plantea Havelock están bastante bien como para hacer un resumen. Los cambios en las profesiones son algo de lo cual yo estoy hablando en realidad, tienen distintos aspectos. Por eso digo, hay cambios que son cognitivos, porque han aparecido nuevas teorías, hoy hay nuevos conocimientos, hay muchísimo conocimiento incorporado. Cambios en el contexto cercano, porque bueno, en el lugar en donde nuestros graduados van a trabajar, y donde muchas veces está ubicada la universidad o tiene influencia la universidad, están sufriendo cambios de, como dijimos, sociales, económicos, políticos, en fin, etcétera. Cambios de dimensión mundial, bueno, vivimos en un mundo bastante complicado, me parece. Cambios en las carreras, como dije, hay carreras que cambian ellas mismas porque puse el caso de la introducción de la informática, en otros casos es ahora, me parece, la inclusión de la impresión 3D, la aparición no solo de nuevas tecnologías, sino de nuevos materiales. Hace años el presidente del Centro Argentino de Ingenieros me decía, tenemos que formar a los estudiantes de ingeniería para trabajar con materiales que no existen todavía. Y en 1950, Margaret Mead, la antropóloga, decía, tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes a resolver problemas que no existen todavía. Bueno, los cambios en las carreras no solamente ya se han producido, sino que se van a seguir produciendo. Y este es un tema que para nosotros tiene que ser muy importante. Y cambios en las formas de trabajar, porque las formas de organización del trabajo han cambiado. Por supuesto ha aparecido el teletrabajo, pero las formas de organización de las organizaciones también han cambiado totalmente. Así que, bueno, nosotros tenemos que ser muy sensibles a esos cambios en las formas de trabajar que van a tener nuestros graduados. Profesiones que antes eran profesiones liberales se han convertido en profesiones que trabajan en relación de dependencia. Entonces hay que ver qué clases de dependencia, pero también el emprendedurismo se ha desarrollado y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es decir, las formas de trabajar realmente han cambiado y van a seguir cambiando, difíciles de predecir. Rasgos críticos en el campo de las profesiones. Digo, la proliferación de la información, bueno, es evidente. Cambios muy veloces en las prácticas profesionales. Si las propias prácticas, si nosotros las miramos, según las generaciones han cambiado totalmente. Ya hoy el profesional no hace exactamente lo mismo que hacía el profesional de hace unos 30 años, pero nosotros lo vamos a formar para cuando siga trabajando en los próximos 30 años. Entonces, este es un tema que genera muchos problemas, mucha dificultad para poder resolverlo bien. El desarrollo profesional hoy es multidisciplinario, ya la fragmentación sumada del aprendizaje en disciplinas separadas ya no es suficiente para formar a un profesional, sino que el trabajo multidisciplinario ya experimentado durante la carrera es indispensable.
El ejercicio ya se hace hoy en equipos multiprofesionales, es decir que hoy la experiencia de trabajo con estudiantes, por ejemplo, de otras carreras, es algo que se ha ido incorporando en las universidades como una experiencia de aprendizaje necesaria. ¿Por qué? Porque cuando sea graduado va a tener que trabajar con profesionales de otros campos. Modificaciones estructurales en las organizaciones que eran antes piramidales, hoy se han convertido en organizaciones de pequeñas células. Muchos de los servicios que se realizan son servicios externos, se ha tercerizado muchísimo el trabajo que antes había en las grandes organizaciones. Los jóvenes graduados tienen que asumir responsabilidades cuando se reciben. Antes podía ser un proceso muy lento de incorporación gradual a una organización, en donde, bueno, había procesos de inducción, de capacitación y un crecimiento personal gradual pasito a pasito a lo largo de años. Hoy ya no es así. Los jóvenes cambian de lugar de trabajo, a veces cambian de profesión, cambian de orientaciones. Hay una rapidez, una velocidad en la necesidad de incorporarse, adaptarse, cambiar y tomar decisiones, ser responsable profesionalmente, que antes en las generaciones anteriores no había. Así que hoy nosotros tenemos que darles un tipo de formación que antes no era indispensable. Mercados laborales que se expanden y contraen periódicamente. Esto es un proceso que podríamos decir que en el mundo se está dando ahora. Antes parecía que era muy típico un problema nuestro, pero me parece que en el mundo se está dando eso. Y entonces hay épocas de pleno empleo y hay épocas de bajo empleo. Y el valor de la formación recibida depende de que uno se encuentre en una época de bajo empleo o de alto empleo. Así que esto es algo que hay que tener en consideración. Mercados de trabajo globalizados, es decir, hoy se habla de la formación de profesionales globales, es decir, profesionales que no se van a desempeñar solo en el país en el que se encuentran, sino que se van a tener que acostumbrar a convivir con otras culturas, con profesionales que piensan de otras maneras y en otros mundos, en otros territorios. Mercados de bienes y servicios globalizados, en donde ya no es la producción local lo que está marcando la necesidad de la formación. Ambiente en peligro, y ese es un tema, y responsabilidad ética, ese es un tema fundamental en la formación de nuestros profesionales, porque efectivamente tenemos que preocuparnos por la sustentabilidad y tenemos que desarrollar en ellos. Yo estoy diciendo responsabilidad ética, y ojo que eso no se resuelve solamente con una materia legal en donde se aprende cuáles son las leyes y cuáles son las normas a las cuales hay que ajustarse, sino que es un problema de desarrollo personal, y en ese sentido necesita ser enseñado de maneras muy particulares y ser muy consciente de que es un eje fundamental en la formación. Y conciencia de la responsabilidad social que hay en crecimiento, porque efectivamente parecería que hay algo que antes podía pensarse, esta es la universidad y nosotros nos ocupamos de nuestros asuntos, y parecería que ya hace bastante tiempo que no podemos afirmar esto, que está claro que no lo podemos afirmar, que somos una institución social, que tenemos responsabilidades sociales y que esto lo tenemos que desarrollar nuestros propios alumnos. Tengo que decir que los procesos de la reforma universitaria lo demostraron con claridad, y el hecho de que hoy todavía estén vigentes me parece que responde precisamente a esa necesidad de desarrollo de la conciencia social en los universitarios y en las propias instituciones universitarias. Los principios generales entonces serían: la formación en una carrera universitaria no es el producto de un agregado de aprendizajes de un conjunto de asignaturas o disciplinas, no es. Cuando nosotros hablamos de formación en una carrera universitaria lo presentamos como un complejo, holístico, en el cual tenemos que tener en cuenta las relaciones internas que hay y que no se puede resolver con pedacitos sueltos. No hay consenso tampoco duradero sobre cuáles son los conocimientos y desempeños que corresponden a cada campo profesional, sino que esto está en cambio. Si nosotros miramos, miren, ha sucedido algo interesante, y es que en los últimos 20 años se han desarrollado lo que se llaman las didácticas de las profesiones. Antes
se trataba de pensar en las disciplinas sueltas. Ahora ya no. Ahora hay muchísimo trabajo relacionado con la enseñanza de la medicina. Comienzan con los principios del siglo XX. Eso se extiende a las profesiones de la salud. En 1930 más o menos está todo el desarrollo de lo que sería la formación profesional en administración, pero después han ido apareciendo especializaciones en la formación profesional en distintas carreras. Por ejemplo, lo vamos a encontrar, tengo que decir que en el campo de la salud es inmenso, pero además, por ejemplo, en las ingenierías y, por ejemplo, en la arquitectura y en los diseños. En la medida en que en arquitectura también la proliferación de trabajos que hay en discusiones sobre qué es ser arquitecto y cómo se forman los arquitectos son enormes, pero son paralelas a una discusión respecto de las carreras de diseño. Es decir, que las carreras de diseño, que son más nuevas, sin embargo, también son objeto de análisis, de propuestas, de discusiones, como ustedes saben, acerca de cómo se enseña el diseño y en cada uno de los campos del diseño que se han ido además diferenciando a lo largo del tiempo. Entonces, en una profesión hay variados campos de aplicación y la diversidad en el desempeño tiende a crecer. Porque uno tampoco, y esto también es lo que se observa hoy en los campos de formación profesional, y es que no se pueden definir las profesiones como que sean monoprofesionales, que haya nichos únicos en los cuales se tiene que ubicar el profesional, sino que cada una de las profesiones y cada uno de los diplomas profesionales que dan las universidades habilita para trabajar en una variedad de campos. Es como pensar que si es abogado tiene que ser litigante. No, los abogados pueden trabajar en el litigio, pero también pueden formarse para trabajar en muchos otros campos que corresponden también a su saber hacer. Bueno, en cada una de las cosas, ni el médico es aquel que solamente se limita a curar pacientes, sino que tenemos médicos que están formados en salud pública y que se dedican en realidad a otro tipo de campo, con un alcance diferente para la profesión. Y en el caso de los arquitectos, los diseñadores, pasa lo mismo. Es decir, no hay un único nicho, no se pueden definir monolíticamente las profesiones, sino que las profesiones hoy se piensan como variadas, heterogéneas en su desempeño y en el modo de los desempeños. En este sentido, esto sí ha obligado a revisar los planes de estudio de muchas carreras. Como vamos a ver, muchas veces lo que se resuelve tiene que ver con un crecimiento importante de la flexibilidad.